Capítulo 6. Contratos. Parte 2. Al día siguiente Issei se encontraba en el salón de clases muy pensativo por los sucesos de la noche anterior, no muy contento con lo que había sucedido, aunque si lo pensaba bien, demonios que cazaban a otros demonios resultaba ser absurdo a su parecer, pero bastante convincente gracias a que prácticamente eran desertores y eliminarlos solo era cuestión de tiempo. Apretando fuerte sus puños se sentía bastante enojado por cómo se había comportado sus compañeros ante tal situación, la expresión de la pelinegra Akeno torturando al demonio callejero era algo perturbador y a la vez se volvía un dolor de cabeza para Issei preguntándose cada vez lo mismo. Si la tenían acorralada, ¿por qué no matarla de una vez? ¿Kiba no le había cercenado ambos brazos? ¿Es que acaso les divertía torturarla? Todos esos pensamientos estaban en su cabeza, siendo algo que no lo dejaba tranquilo. Queriendo cada vez estar más lejos de sus compañeros de clan, Issei jugaba con sus manos algo nervioso por tener que reunirse una vez más en el club de lo oculto, pero esa intranquilidad desapareció cuando sintió un pequeño calor ajeno en sus manos, trayéndolo de nuevo al mundo real. Mirando en dirección de su brazo, pudo notar cómo Asia, quien lo había estado mirando desde hace un buen rato, lo había tomado de sus manos tratando de llamar su atención con la esperanza de saber si se encontraba bien. Asia. Issei-san, ¿te encuentras bien? Has estado así desde hace un buen rato. Issei. No es nada, solo estaba pensando. Girando su cabeza en otra dirección, Issei trataba de no hacer tanto contacto visual con Asia, quien hasta el momento se preguntaba si él era feliz con su nueva oportunidad de vida, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en eso cuando de entre las sombras, como si se tratara de un fantasma, una chica de cabello color castaño, llevándolo en forma de dos colas a sus lados, sus ojos verde esmeralda y unas gafas circulares de color rosado, se colocó detrás de Issei y Asia con una sonrisa socarrona, acomodándose sus anteojos mientras susurraba en los oídos de la rubia. Veo que no pierdes el tiempo. Dando un fuerte grito por el acto repentino, Asia se levantó rápidamente de su asiento mirando en dirección de la chica castaña atrás de ella. Quedándose perpleja de quién se encontraba a sus espaldas, no se imaginó que su amiga Aika la asustaría de tal forma. Issei por otro lado solo se le quedó mirando a la chica enfrente suyo, notando que ésta lo observaba con una cara que a su parecer le desagradaba un poco, pero al mismo tiempo se imaginó que esa chica solo le traería más problemas de lo habitual. Asia. Aika-san, ¿qué estás haciendo? Aika. Solo pasaba a saludarte, pero vi que hablabas con el chico nuevo, así que pensé en unirme a la conversación. Decía la chica ahora conocida como Aika mientras se sentaba a un lado de Issei, pasando sus manos alrededor del brazo de susodicho, haciendo que Issei se quedara perplejo por el acto tan extraño de esa chica, y tratar de alejarse de ella sería un pensamiento lógico dado el momento tan incómodo que se estaba provocando en el lugar, lo cual hizo que algunos de los estudiantes del salón de clases que se encontraban en sus propios asuntos, prestaran atención en la pequeña escena que se estaba realizando en el lugar. Esto no pasó desapercibido por Issei y Asia, que se detuvieron un momento para observar mejor su panorama, notando que las miradas de la mayoría de sus compañeros de clase tenían miradas de desagrado por tal situación, pero a pesar de que la situación fue provocada por la chica castaña, esas miradas de molestia eran dirigidas principalmente a Issei, quien se sorprendió un poco por el repentino cambio en la actitud de sus compañeros de ese día. Él no se había dado cuenta, pero desde que llegó ese día no había sido sorprendido por un montón de estudiantes acosándolo y haciéndole preguntas como el día anterior, y el hecho de que él tiene una personalidad seria y fanático de la tranquilidad provocó que ignorara este hecho sintiéndose en parte extrañado, pero si lo pensaba era mucho mejor que no se le acercaran tanto para hacerle preguntas de su pasado, porque si bien no es que su niñez fuera tan mala, era algo que no quería recordar, al menos por ahora. Quedándose un rato sin decir o hacer nada, un pequeño susurro llegó a sus oídos proveniente de la seductora voz de Aika, el cual terminó por sacarlo de sus pensamientos. Aika, te estas preguntas porque todos te ven de esa forma, ¿cierto? Volviendo a la realidad, Issei miró en dirección de la chica castaña, quien tenía una sonrisa de burla hacia él como si fuera un tonto. Issei entrecerró sus ojos en molestia y se liberó del agarre de Aika, donde a continuación se levantó de su asiento para salir del salón de clases a caminar un rato para despejar su mente. Mientras caminaba por los pasillos de la Academia Kuo, Issei trataba de calmarse por la situación anterior y se preguntaba por qué esa chica actuó así con él si nunca antes la había visto antes, pero sus pensamientos no duraron mucho tiempo cuando al voltear en una esquina casi chocó contra dos chicas que impedían seguir su camino.
Issei por un momento planeaba disculparse con ambas chicas, pero al notar sus expresiones de molestia y beligerantes, optó por no hacerlo y mejor quedarse callado cuando las palabras de una de las chicas terminó por confundirlo aún más. Aléjate de nosotras, pervertido. Issei. Sin ninguna pizca de vacilación las chicas dieron media vuelta y se alejaron rápidamente de Issei, quien se había quedado muy confundido por lo que acababa de escuchar. ¿Pervertido? Esa simple palabra resonó en su mente como un fuerte eco sin fin, logrando que no tuviera palabras para expresar lo que estaba pensando, pero una vez más la seductora voz de Aika llegó a sus oídos. Aika, oye, aún no he terminado contigo. Dando un salto hacia un lado Issei dio media vuelta rápidamente quedando a unos pocos metros de Aika, quien se encontraba acompañada de Asia un poco preocupada por Issei. Issei, ya deja de hacer eso y por cierto, ¿quién eres? Decía Issei mientras veía como Aika reía por lo bajo mirándolo a los ojos con ese rostro que lo hacía sentirse algo nervioso y extrañado. En ese momento Aika dando una pequeña reverencia se presentaba ante Issei. Mi nombre es Aika Kiryu, gusto en conocerte. Issei. Yo soy Youdo Issei y ahora dime qué quieres de mí. Issei ya se encontraba bastante molesto por tener a esa chica que hasta el momento no sabía nada de ella y desconocía sus intenciones con él. Aika por su parte se recostó a un lado de la pared, sin quitarle los ojos de encima a Issei. Aika, bueno, solo quería saber si los rumores eran ciertos. Issei / Asia. Rumores. Tanto Issei como Asia preguntaron al mismo tiempo, ya que no sabían de los supuestos rumores de los que hablaba la castaña, pero al ver su expresión bastante rara se imaginaron lo peor, pero aún así no evitó que ambos sintieran curiosidad por su respuesta. Aika, bueno, según un pequeño rumor, se dice que te dedicabas a espiar a las mujeres en tu antigua academia y no solo eso, también dicen que te gusta coleccionar la ropa interior de las chicas. Un gran silencio se apoderó del lugar en el que tanto Issei como Asia se quedaron completamente en silencio sin decir ni una sola palabra. No pasó mucho tiempo cuando Asia se acercó hasta su amiga Aika tomándola de la manga de su uniforme, llamando su atención estando un poco dudosa de lo que estaba diciendo, aunque Asia haciendo memoria recordaba haber escuchado unos murmullos por parte de algunos estudiantes de la academia, donde el tema principal era Issei, pero aún así no le tomó mucha importancia a ese asunto y prefirió ir a su salón de clases. Issei por su parte no se esperaba esas palabras, él nunca se imaginó que empezaran a hablar así de él en la academia y ni siquiera llevaba 2 días en ella, entonces ¿por qué pensaban eso de él? Esa y más preguntas pasaban por la mente de Issei no dejándole tregua para hablar, pero saliendo de su estupor rápidamente logró escuchar la conversación entre Aika y Asia. Asia. Aika-san, ¿por qué todos piensas eso de Issei-san? Aika, no estoy muy segura, pero al parecer una de las idol de la academia esparció ese rumor, así que por simple curiosidad quise saber si era cierto. Issei escuchando que una chica de la academia había dicho mentiras sobre él, le hacía hervir la sangre de la rabia que tenía, pero si lo pensaba bien ese simple rumor haría que todos se alejaran de él dejándolo en paz, y ahora la pregunta era la misma, ¿quién tendría la intención de hacerlo quedar mal frente a todos? Pensaba en eso una y otra vez hasta que decidió por salir de sus pensamientos y preguntarle a Aika sobre ese asunto. Issei. Oye Aika, ¿cierto? Quiero saber quién esparció ese rumor. Aika. Fue Katsumi Youdou. Ese simple nombre resonó solo una vez en la mente de Issei generando un sentimiento de fastidio y desprecio por su hermana, que al parecer trataba de hacerle la vida imposible desde que volvió con ellos, pero ahora que lo pensaba su hermana mayor Katsumi lo odiaba tanto por la muerte de su padre. Solo imaginarse que posiblemente sus hermanos Katashi y Katsumi lo culparan por esa razón era una idea estúpida a su parecer, aunque eso le daba igual, de todos modos nunca tuvo una buena relación con ellos dos desde pequeño, teniendo que soportar sus bromas de mal gusto. Pero ahora lo que más le preocupaba era una cosa importante, Asami también lo odiaba. Por más que lo pensaba no encontró respuesta con sentido, porque esa sería una idea ridícula, para él su hermana sabía bien de antemano los hechos que ocurrieron ese día y no la creía capaz de odiarlo por algo así, igualmente hasta el momento Asami se había comportado de manera bastante indiferente con él sin saber la razón. Asia por su parte se quedó sorprendida por lo que había escuchado y no creyó capaz a Katsumi de esparcir rumores que a su parecer eran falsos, ya que el poco tiempo que había pasado con Issei, este nunca tuvo ese tipo de intenciones con las chicas y más con ella. Issei en ese momento estuvo de decirle unas palabras, pero el sonido que anunciaba el final de las clases se hizo presente, dando a entender tanto a Issei como a Asia que debían marcharse al club de lo oculto por órdenes de Rias.
Dando un fuerte suspiro, Issei se tranquilizó un poco al saber que ya había terminado finalmente las aburridas clases y haciéndole una seña a Asia para que lo acompañara, esta asintió y comenzó a seguir a Issei por los pasillos de la academia con dirección al edificio remodelado. Aika por su parte se le quedó mirando al par de demonios con una sonrisa maliciosa queriendo saber más del castaño, ya que a su parecer estaba ocultando algo. Aika, tal vez no seas un pervertido, pero llamas mi atención. Un rato más tarde, Issei y Asia ya se encontraban en el club de lo oculto esperando cuáles serían sus nuevas tareas para ese día como miembros del séquito Gremori. Issei se encontraba sentado en uno de los asientos a un lado de Koneko y Asia, mientras que al frente suyo estaban sus hermanos, quienes lo ignoraban y trataban de no dirigirle la palabra, y sería así de no ser por la pequeña sonrisa que se remarcaba en la cara de Katsumi por saber que ahora toda la academia sabía del falso rumor esparcido con el fin de que Issei no tuviera amigos o alguien quien le hablara. Aunque ella tenía una razón para odiarlo, sus acciones eran más parecidas al de una niña con deseos de atención. No pasó mucho tiempo cuando Rias se presentó ante sus siervos saliendo de una de las habitaciones del club para luego tomar asiento en su escritorio tomando una taza de té. Rias, el motivo de la reunión de hoy son por dos razones. Primero que nada, es que hoy tenemos más contratos por realizar. Katashi. Un momento, Rias Kaichou. Katashi no dejó que Rias terminara lo que estaba a punto de decir y decidió interrumpirla en el acto, gracias a una duda que surgió en su cabeza. Rias. Sí, Katashi, ¿qué pasa? Katashi, tengo entendido que nosotros los demonios debemos realizar diferentes tipos de contratos, entonces constantemente tenemos que cazar demonios callejeros. La pregunta de Katashi dejó perpleja tanto a Rias como a los demás miembros de su nobleza, aunque él sabía que Rias anteriormente le había explicado lo básico sobre lo que tenía que hacer como demonio. Igualmente estaba algo preocupado por tener que cazar a otro demonio callejero gracias a que el último que enfrentaron era bastante temible y le produciría miedo hasta al más valiente. Rias por su parte tranquilizó su expresión y decidió responder a la pregunta de su peón. Rias, no exactamente, sí es cierto que tenemos la obligación de encargarnos de los demonios callejeros, pero no es tan común que esto suceda. Por lo general nos dedicamos a realizar contratos con otros humanos a cambio de algo. Katashi, ¿algo? Aunque Katashi fue quien hizo esa pregunta, era cierto que todos los nuevos miembros del séquito Gremori se hicieron exactamente esa misma pregunta pensando lo peor. Rias. Tranquilo, no es lo que te imaginas, hace mucho tiempo los contratos se hacían a cambio del alma de la persona, pero esa práctica ya no se suele hacer y a cambio recibimos algún objeto valioso como pago por nuestros servicios. Esta respuesta tranquilizó a el mayor de los Youdou, quien dio un suspiro de alivio por saber que no le quitaría el alma a otra persona y reacomodándose en su asiento prefirió dejar que Rias terminara con su explicación. Rias. Bien, eso sería lo primero, y lo segundo es una duda que me ha estado llamando bastante la atención desde ayer. Mirando en dirección de Katashi y Katsumi, dedicándoles una mirada seria y analítica, haciendo que ambos hermanos se estremecieran por ser vistos por esos hermosos ojos azules, que por reflejo Katashi soltó un pequeño sonrojo por ser observado de esa manera. Katsumi por otro lado trataba de desviar la mirada pensando que su Kaichou se había enojado con ella por haber hecho algo mal y tratando de evitar esa situación fingió no haber escuchado. Rias, Katashi-kun, ¿serías tan amable de acercarte frente a mí un momento? Katashi, claro. Katashi hizo lo que le ordenaron parándose al frente de Rias sin saber qué era lo que quería su Kaichou. Rias, ahora quiero que te concentres y cierres tus ojos. Katashi, haciendo caso a lo que le pidieron, cerró sus ojos sin saber las intenciones de su ama. Rias, ahora quiero que levantes tu brazo e imagines a la persona o ser más fuerte que conozcas. En ese momento Katashi comenzó a visualizar no solo uno, sino diferentes individuos que iban desde series anime hasta cómics estadounidenses. La sorpresa no se hizo esperar cuando todos los del séquito Gremori quedaron con la boca abierta al ver cómo en el brazo de Katashi se materializó un guantelete de color rojo, acompañado de una gema verde y dos pequeños pinchos de color dorado. La cara de Rias era de completa incredulidad, y no pudo evitar decirle unas palabras. Rias, ¿no puede ser acaso ese es el Boss Ted Gear del legendario dragón emperador rojo? Katashi, Rias, dándose cuenta de lo que había dicho, se percató que todos los miembros del séquito Gremori la estaban viendo como si le preguntara ¿de qué estás hablando? Sus mejillas adquirieron un leve tono rosado por la vergüenza de no haberse controlado al pensar en voz alta por la impresión de ver ese guantelete. Acomodándose en su asiento, Rias recuperó su compostura. ¿A qué no? Perdone Kaichou, ¿qué acaba de decir?
Preguntaba Akeno con una pequeña duda que tenía, pero aún así prácticamente todos los que se encontraban en la sala no sabían de qué estaba hablando Rías. Rías. Perdonen eso, solo que me sorprendí al ver que eres el portador del Boosted Gear, una de las 13 Longinus o engranajes sagrados que fueron otorgados a los humanos por Dios hace miles de años. Rascándose su mejilla con su dedo índice Rías trataba de disimular su vergüenza por haber hablado de más en frente de sus siervos. Katashi, algo sorprendido por las palabras de su ama, no pudo evitar satisfacer su curiosidad y aún así preguntó. Katashi, disculpe Kaicho, ¿a qué se refiere con que soy su portador? Rías. Bueno, según los registros el Boosted Gear es una Longinus capaz de aniquilar a los dioses, siendo creada después del término de la guerra hace miles de años. También se cree que Dios las creó para la protección de la humanidad, encerrando en ellas seres de inconmensurable poder. Para este punto estar sorprendidos sería poco a las expresiones que tenían cada uno de los que se encontraban en la sala, pero el más sorprendido era Issei, quien nunca había escuchado por parte de sus maestros de esos supuestos engranajes sagrados, y que humanos fueran portadores de los mismos. Pero su sorpresa fue más grande con las siguientes palabras. Katashi, entiendo, pero ¿quién es el dragón emperador rojo? Rías. El dragón emperador rojo, más conocido como Sekiryutei, es uno de los 2 dragones celestiales, de quien se decía que su poder era tan aterrador que incluso Dios le tenía miedo. Katashi para este punto no podía evitar pensar que era muy afortunado, pero aún así no sabía si era digno de tal poder. Katsumi y Asami por su parte no esperaron y abrazaron a su hermano con sus sonrisas marcadas en sus rostros, no solo porque era portador de un poder legendario, sino también por el orgullo de que él fuera su hermano. Asami. No se podía esperar menos de Nini-san. Katsumi. Cada vez me llenas más de orgullo Nini-san. Las palabras de sus 2 hermanas generaron gran felicidad en él, teniendo más confianza y olvidando el hecho de si era merecedor o no de tal poder. En ese momento Rías no podía evitar sonreír de felicidad por esta situación, pero no era tiempo para eso, aún debía saber si sus otras 3 adquisiciones tenían algún tipo de Sacred Gear o Longinus de ser posible. Rías. Honestamente no esperaba que el portador del Sekiryutei esté entre mis piezas, pero ahora Katsumi quiero que te pares enfrente mío y visualices al ser más fuerte que conozcas. Katsumi haciendo exactamente lo que se le pidió cerró sus ojos, donde a los pocos segundos una fuerte aura de color morado se hizo presente alrededor de ella. Katsumi. ¿Qué es esto? Me siento mucho más fuerte, ágil y un cosquilleo en mi pecho me hace sentir extraña, decía Katsumi mientras realizaba unos cuantos estiramientos, sintiéndose más fuerte y ágil como si fuera alguna especie de atleta o gimnasta. Los rostros de Rías, Akeno, Kiba y Koneko eran de completa incredulidad al notar esa densa aura de poder mágico, pero lo más notable fue cuando Katsumi de un rápido movimiento se lanzó hacia un estante destruyéndolo por completo. Esa simple acción fue extraña, ya que ella tenía la pieza de alfil y no la de la torre. Rías. ¿Será posible que ella sea la portadora de la antigua bruja Umbra? Los rostros de incredulidad no se hicieron esperar y la primera en hablar fue Akeno. Akeno. ¿Dices que ella es la portadora de la bruja Umbra, aquella que asesinó a miles de ángeles en la guerra? Las palabras de Akeno al igual que con Katashi fueron extrañas para todos, pero el único que medio entendió todo fue Issei. En el templo se le había mencionado una pequeña historia que retrataba a 2 distintos grupos muy diferentes entre ellos, pero poseedores de objetos raros y poderosos capaces de despertar un ser antiguo. Katsumi. ¿Asesinar? Las palabras de Katsumi devolvieron una vez más a la realidad a Rías, quien nuevamente estaba sorprendida por lo que estaba viendo. Akeno, notando que Rías aún no regresaba en sí, decidió ella explicar la naturaleza de la magia de Katsumi. Todos por su parte prestaron atención en lo que diría Akeno. Akeno. Bueno, la información que tenemos no es mucha, pero se cree que hace muchos años durante la guerra existieron 2 grupos en el mundo humano, o como se conocía en ese momento Tierra del Caos. Estos 2 grupos eran conocidos como los Sabios de Lumen y las Brujas de Umbra. Katashi. Sí, pero eso no explica quién es la antigua bruja Umbra. Preguntaba Katashi al unísono, pero su duda fue contestada por una Rías que ya había vuelto a la normalidad. Rías. La antigua bruja Umbra fue una mujer con grandes habilidades mágicas capaz de invocar seres infernales que hasta el día de hoy no se han vuelto a ver, aparte que su fuerza era sobrehumana y su habilidad con armas de fuego era comparable a las de una prodigio. Akeno.
No solo eso, había un rumor que decía que incluso Gabriel, la arcángel más hermosa del cielo, le tenía envidia por su apariencia, siendo la mujer más deseada por los ángeles caídos y demonios en esa época. Para este punto los rostros de todos miraban a Katsumi, quien no sabía cómo expresarse, pero sentía una enorme felicidad por ser la portadora de un poder legendario al igual que su hermano. Issei por su parte solo miraba a su hermana con algo de sorpresa al no imaginarse que su hermana sería la portadora de una bruja umbra de quienes sabía que tanto los sabios de Lumen y las brujas umbra habían desaparecido en la guerra, o al menos eso decían los manuscritos del templo. Pero lo que nadie se esperó fue que Asami, quien se encontraba completamente emocionada, levantaba la mano como si fuera una niña pidiendo permiso dando salto de felicidad. Asami, es mi turno, es mi turno. Sin que Ria se lo pidiera, Asami ya estaba concentrándose visualizando al ser más fuerte que conocía. A los pocos segundos todos notaron cómo alrededor de su cuerpo se materializó una especie de masa de color negro que se extendía por todo el largo de su brazo izquierdo, casi llegando a su rostro dejando sus dedos como garras, donde su ojo izquierdo también recibió un cambio por unos segundos a un color tan rojo como la sangre y una larga y extraña guadaña negra apareciera en su brazo. No pasó mucho tiempo para que esa apariencia tan intimidante de Asami junto con la guadaña desapareciera, haciendo que ésta cayera al suelo con un fuerte dolor en su cabeza. Todos, al ver que Asami se encontraba en el suelo adolorida, se preocuparon por ella, siendo que Issei quería ir a auxiliarla, pero fue detenido cuando sus dos hermanos ya se encontraban a su lado tratando de saber qué había sucedido. Rias por su parte no era muy consciente de lo que había sucedido y se preguntaba qué había sido esa fuerte magia y extraña apariencia tanto en su brazo como en sus ojos. Pero recordando una historia que su padre le había contado, su mente hizo un clic. Rias, veo que eres la portadora de Raast, la guadaña de las sombras. Una vez más la sorpresa inundó la sala cuando escucharon ese nombre Raast. Era la pregunta que los miembros más antiguos del séquito Gremori se hacían en sus cabezas. No obstante, las miradas se centraron una vez más en la susodicha, la cual tomaba una gran bocanada de aire para comenzar a explicar. Rias, deben saber que el poder de Asami-chan es igualmente raro como el de ustedes dos, pero el contexto es diferente. Katashi, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué le sucede a mi hermana pequeña? Rias, como ya dije, Asami es la portadora de Raast, la guadaña de las sombras, o también conocida como la guadaña del caos y la destrucción. No se sabe con certeza de dónde proviene esa antigua arma, pero lo que sí se sabe es que su conciencia está llena de odio y sed de destrucción. Los registros de antiguos portadores decían que Raast tiene conciencia propia y utilizará cualquier sentimiento de odio y venganza a favor para tratar de manipular poco a poco a su portador, con el fin de controlarlo y traer la destrucción de todo lo que se atraviese en su camino. Los rostros de todos en la sala eran de sorpresa ante las palabras de Rias, no solo por el hecho de que ella también poseyera un poder antiguo, sino que cabía la posibilidad de que ese poder tratara de controlarla en un futuro, pero eso no preocupó a Katashi y a Katsumi, quienes dieron una pequeña sonrisa al saber que si esa arma se alimentaba del odio y la venganza, entonces jamás Asami sería manipulada, ya que ella desde que nació había sido una chica muy alegre sin ningún rastro de odio en su ser, entonces sería imposible que eso sucediera. Asami por su parte se encontraba preocupada por sí misma al saber que su poder podía llegar a controlarla en cualquier momento y solo imaginarse matando a sus dos hermanos le hacía querer llorar de la desesperación. Antes de que soltara una lágrima, giró su cabeza en dirección de sus dos hermanos, quienes le estaban dedicando una sonrisa en sus rostros. Katashi, tranquila hermanita, eso jamás va a suceder. Katsumi, él tiene razón, deja de preocuparte por eso. Rias, bueno, es cierto que la guadaña puede terminar en manipularte, pero según otros registros ha habido unos pocos portadores que han logrado resistirse ante la guadaña y consiguieron someter el arma a su voluntad. Dicho en otras palabras, también existe la posibilidad de que domines el poder de la guadaña. Esas pequeñas palabras de Rias hicieron que los ojos de Asami se iluminaran por un momento, ya no sintiéndose triste por los hechos anteriores, y decidió no darle más importancia al asunto. Levantándose del suelo ya recuperada del fuerte dolor de cabeza, decidió hacerse a un lado de sus hermanos. Rias, ahora Issei, ¿podrías acercarte un momento? Ahora todas las miradas se fijaron en el castaño, quien hasta el momento había permanecido neutro durante todo el tiempo en el que sus hermanos habían demostrado ser portadores poderes legendarios, y ahora Rias lo llamaba a él pidiéndole que se acercara e hiciera lo mismo. Era obvio que Issei no le agradaba a Rias en lo más mínimo, pero tampoco tenía motivos para molestarle en saber si él también era poseedor de un poder antiguo o raro en particular.
Levantándose de su asiento, Issei se colocó enfrente de Rías. Ante la mirada indiferente de sus hermanos cerró sus ojos, imaginándose al ser más fuerte que conocía, siendo este su maestro que siempre había sido un ejemplo a seguir durante toda su vida. Sus solos movimientos con la espada y fuerza descomunal, no sería raro que lo admirara cada vez que pensaba en él. Pasaron unos segundos en los que Issei abrió sus ojos encontrándose con la mirada confundida de Rías, quien se encontraba extrañada por lo que estaba viendo, y no solo era ella, todo el séquito Gremory se encontraba de la misma manera, no entendiendo lo que estaba pasando, pero por las circunstancias se imaginaban la razón. Issei, ¿qué sucede? Rías, necesito verificar algo antes. Parándose de su asiento, haciéndose a un lado de Issei, Rías comenzaba a crear un pequeño círculo mágico con el emblema de su familia, rodeando por completo a Issei, quien se sorprendió un poco por el espectáculo que estaba viendo. El círculo se hizo cada vez más brillante, teniendo un fuerte resplandor rojo que a los pocos segundos su luz comenzó a desaparecer junto con el círculo mágico. La cara de Issei era de completo asombro por el pequeño espectáculo que se hizo presente alrededor suyo, pero al mirar en dirección de su ama, algo le llamó la atención. ¿A qué no? ¿Y bien qué tipo de Sacred Heart tiene Issei-kun? Rías, dando un fuerte suspiro de resignación, respondió a su pregunta. Rías, ninguna. Issei, Sin ninguna pizca de vacilación, Rías respondió de manera directa y sincera, dando a entender que se encontraba bastante decepcionada por el resultado, imaginándose que por esta vez había tenido mala suerte. ¿A qué no? ¿Te refieres a que Issei no posee Sacred Heart? Rías, es correcto, ni siquiera posee una Sacred Heart común como el Duice Critical, aparte que sus reservas mágicas son muy pequeñas. Creo que lo mejor sería que al tener la pieza de caballero entrenara con una espada. La revelación de Rías dejó en shock a todos y cada uno de los presentes que observaban a Issei, quien se encontraba inmóvil en su sitio, no pudiendo responder o decir nada sobre este asunto. Al parecer la suerte una vez más no estaba con él, una vez más la vida se burlaba de él y lo golpeaba cada vez más fuerte en su cara. ¿Cómo mierda era posible que cada día o momento que pasaba le sucedía algo malo? Solo en unas pocas horas se entera que su hermana mayor le trata de hacer la vida imposible, y ahora esa noticia que le hacía ver como un completo inútil era ridículo. Completamente ridículo y estúpido pensar que era mejor morir a seguir viviendo ese tipo de situaciones, pero aún así sentía que algo bueno salió de estar con esos demonios. Lo único mínimamente positivo era el hecho que entrenaría con una espada, así que no era tan malo después de todo. Por otro lado, los miembros del séquito Gremory tenían expresiones muy variadas, algunos tenían rostros de decepción y otros de neutralidad. Pero sin lugar a dudas las expresiones más notables eran las de Asia y Asami. Por el lado de Asia, esta tenía un rostro de tristeza por su amigo y compañero de clan. Por el lado de Asami, esta tenía al principio un rostro de tristeza por Issei, pero al poco tiempo terminó ignorando esos sentimientos, tratando de mirar hacia otro lado, no queriendo ver a su hermano. Katsumi por su parte soltaba pequeñas risas, intentando no burlarse a carcajadas por lo inútil que le parecía tener a su hermano con ellos, pero aún así eso no evitó que tratara de burlarse de él. Katsumi, no me sorprende, después de todo siempre has sido una carga y ahora lo serás para nosotros. Las palabras de Katsumi hicieron que todos miraran en su dirección expectantes de la situación. Issei por su parte no quiso mirar a su hermana a los ojos. Katsumi, no solo eres un tonto, también un perdedor, no puedo creer que alguien como tú sea nuestro hermano. Katashi, ya basta Katsumi. Katashi, tratando de calmar el ambiente, se puso en medio de ambos para que su hermana dejara de atacarlo con palabras, pero aún así Katsumi dio un bufido de desdén e ignoró las palabras de su hermano. Katsumi, no es mi culpa que sea cierto. Las palabras de su hermana fueron como una gran estaca a punto de incrustarse adentro de su cuerpo, su impotencia le hacía querer desaparecer en ese mismo instante, recordando varias memorias que pasaban por su mente como un infinito océano. No pasó mucho tiempo cuando una pequeña lágrima de tristeza cayó por su mejilla, no siendo notado por nadie, menos por Asia, que aún lo observaba algo triste imaginando lo peor.